Buenas tardes para todas las personas que están conectadas al live de Menteley, a las personas que están aquí presencialmente en el Café Veracruz. Muchas gracias a Dieguito, el empresario, el propietario de Café Veracruz, quien nos ha facilitado este espacio, que es un espacio histórico en Nariño. Y gracias también al candidato Eduardo Enríquez, candidato al Senado por parte del Partido Verde, quien se ha atrevido y ha querido inaugurar este espacio tan interesante de la política a la plaza de Nariño. Él va a estar dispuesto a responder a los cuestionamientos, a las preguntas, a compartir mucho de su aspiración política y lo que lo ha llevado a quererse lanzar a este importante reto dentro del Congreso. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos en este formato que ustedes están también estrenando. Creo que el crecimiento de ustedes durante este año ha sido muy importante, que eso es clave dentro del ejercicio electoral para poder participar de estos encuentros. Bueno, vamos al grano porque la plataforma de TikTok es muy directa. Lastimosamente no podemos hacer eventos protocolarios acá, pero pues vamos como a tocar los temas más sensibles. Eduardo quiso tratar todos los cuestionamientos, él no está dispuesto a evadir ningún tema y acá tenemos todos los aspectos que han sido trending topic en las redes frente tanto a Eduardo como a su familia en el plano político. En primer lugar, queremos saber algo de su legado, de su padre. Sabemos de que el fallecido, que en paz descanse, Enríquez Maya, es reconocido como el hombre de las leyes, desde Nariño para Colombia también. Entonces, quisiéramos saber cómo fue la impresión de él cuando su primogénito le dijo que no iba a estudiar Derecho, ¿no? Porque me imagino que él esperaba que se continúe el legado de las leyes. ¿Cómo se sintió él y cómo también cómo para usted fue ese reto de decirle a él, no, padre, no voy a estudiar Derecho, voy a estudiar Relaciones Internacionales? Bueno, de hecho, sí, mi casa es llena de abogados. Mis 3 hermanas abogadas, mi padre abogado. Para él fue un golpe en realidad, pero lo que habíamos dicho, lo que yo siempre pensé como dentro de mi formación pública, es que yo necesitaba entender muy bien al Estado. Y respetando obviamente la carrera de los abogados, sentía que esta posibilidad de ser profesionales en gobierno y relaciones internacionales me permitía a mí tener una visión mucho más clara de lo que soy el país. Y es que yo estudié gobierno y relaciones internacionales. El tema de gobierno es una carrera que existe en el exterior de Colombia y que yo lo que quería era entender bien el Estado. Digamos que el derecho lo hace desde una parte, pero en esta facultad de gobierno donde ha salido egresados como Claudia López, Felipe Córdoba, hoy candidato también a la presidencia de la República, David Barguil, quien hoy está encabezando la lista del Partido Conservador al Senado. Hay mucha gente que dentro de este concepto de Estado pues ha estado como mucho más metida en el cuento y yo decidí por eso estudiar gobierno y bueno, digamos que eso ha sido pues una gran tarea que en este ejercicio público me ha permitido hacer. Su madre, cuando estuvo en el Congreso, fue criticada por no expresarse, por participar poco, pero nos han comentado por ahí que ella tiene un papel clave, incluso desde la vida de su padre, como una estratega. Nos comentaron por ahí en susurros que ella es una real artífice en materia política. ¿Es cierto eso, candidato? Yo siempre he dicho, mira, a veces este ejercicio de la política de entrada no es fácil, ¿no? Las críticas son normales, las críticas pueden ser recurrentes, se haga o no se haga el trabajo legislativo. Pero lo cierto es que nuestro grupo político, nuestro equipo político, siempre mi madre estuvo al lado de mi padre, ¿no? Desde el inicio nuestro de la política, ella tomó la decisión de renunciar a su vinculación laboral que tenía en ese momento y se dedicó a hacer política al lado de mi papá. Por eso siempre fue la dificultad que cuando él fallece, para nosotros fue un golpe muy complejo, porque mi mamá y yo decíamos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ahí se tomó la decisión que ella participe de las elecciones pasadas, pero lo cierto es que ahí se cobra fuerza la frase que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y yo sí siento que el papel de mi madre, la representante Ruth Caicedo, en ese trabajo que durante tantos años hizo mi padre, fue fundamental para siempre ganar las elecciones. Excelente, doctor. Muchas gracias por esa aclaración. Estos son los cuestionamientos para las personas que se van conectando y que están presentes. Estos son los cuestionamientos que más aparecen en las redes sociales, ¿no? Y es importante como aclararlos, que el candidato también le dé respuesta, porque queda como un sinsabor cuando hay ese silencio. Otro aspecto que se ha revivido en el plano de las redes sociales es lo del proyecto del Departamento del Pacífico. Desde Menteley hemos hecho algunos análisis frente al tema y hemos complementado de que esa idea, ese proyecto no es actual. Viene desde antaño, incluso hasta el presidente actual lo consideró y lo trató como una propuesta a futuro. Frente a eso hay unas acusaciones aquí en Nariño, incluso a nivel de Colombia, frente a una votación de parte de su madre cuando estuvo en el Congreso para que ese proyecto surtiera efecto. Nosotros lo hemos dicho claramente, incluso ayer desde Tumaco, de que esa idea no es tan descabellada. Hablando desde el enfoque antropológico, sociológico, se muestra claramente un compartir de identidad cultural entre Nariño, Cauca y Valle del Cauca. No es una idea descabellada y pues parece ser que va tomando fuerza
y en ese sentido sí le miramos algún sentido, y también hemos sido críticos de que todo se está enfocando ahorita, las críticas desde el plano económico, de que se pierde un territorio, pero más centrado desde ese interés económico. Nos parece muy criticable ese aspecto, más teniendo en cuenta de que nuestra bella perla del Pacífico, Tumaco, ha sido sometido a una exclusión bajo recurso económico por parte de los gobiernos departamentales y nacionales. ¿Qué tendría usted que decir frente a esas críticas que se enfocaron a su madre por apoyar supuestamente ese proyecto del Departamento del Pacífico? Bueno, yo sí siempre he querido hablar de esto para aclarar un poco el tema, y eso va por partes. Digamos, lo que comentabas bien, que estuviste en Tumaco, que revisaste el tema, que lo miramos pues desde una óptica, ¿no?, muy inicial de ver los titulares. Pero lo cierto es que esta fue una propuesta de los congresistas del Pacífico. Entonces ahí ya hay un interrogante: ¿por qué lo hacen? Sí. Digamos, ellos no piensan que esta construcción de un nuevo departamento es por capricho, que una cosa de estas. Cuando se formula por primera vez el proyecto, se dice que la capital sea Buenaventura. Ahí mi madre hace la primera intervención. Dice: venga, de esto avanzar, es imposible pensar que una capital sea Buenaventura cuando la distancia entre Tumaco y Buenaventura es demasiado grande. Ahí, si esto llega a avanzar, lo primero que dice Ruth Caicedo es: la capital debería ser Tumaco. Digamos, eso en las conversaciones, audiencias públicas, muchas cosas que se hacen en ese sentido. En la segunda parte, yo siempre he dicho, y yo soy muy crítico del oportunismo político, eso a mí no me gusta. Yo no puedo decir que entonces si hay un problema, entonces yo tengo la solución, ¿no? Porque ahí es donde esta etapa electoral o esta época electoral hace parte del oportunismo o cobra vida ese oportunismo político. ¿Qué fue lo que pasó? Que el proyecto, como es un proyecto donde hay una reforma constitucional, se deben hacer 8 debates. ¿Eso qué significa? Que da 2 vueltas por el Congreso de la República. En el primer debate, cuando se lleva a la Comisión Primera, porque es una reforma constitucional que debe ir a la Comisión Primera, pues porque es reformar la Constitución, cuando Daniel Peñuela, un congresista, dice: oiga, yo hago una proposición, que es diferente a archivar, que es diferente a debatir, yo hago una proposición donde solicito que archiven el proyecto. ¿Qué es lo que dice la mayoría de los congresistas? Que no se archive, que se someta a un debate, pues para saber qué dice el proyecto. Yo siempre he pensado que el no debatir este proyecto es incluso revictimizar a lo que está pasando en el Pacífico. No es posible que el Pacífico, que está diciendo: miren, pedimos más atención del gobierno, no nos sentimos representados, no hay recursos, entonces se lleva un proyecto que, bien o mal, pues es un proyecto de ley, y que lo único que se diga es: archivemos el proyecto, que ni siquiera se lea el proyecto, ni siquiera se había llevado al primer debate, y eso es lo que me parece que no está bien. Entonces, en ese sentido, mi madre no aprueba la proposición de archivo para que dentro de los 8 debates por lo menos hagamos uno. Venga, escuchemos a la gente. Nosotros no estamos diciendo de ninguna manera que es un voto positivo para que se apruebe, es un voto positivo para que no se archive y se haga el debate de las hoy preocupaciones que tiene la gente de la costa. Entonces, yo decía: venga, yo entiendo que estamos en campaña y que andamos detrás de los votos, pero no le hace ningún bien que sobre los proyectos de ley que hoy están teniendo curso en el Congreso, pues no se haga un debate respectivo, que era lo que nosotros queríamos hacer. Está el debate en proceso, ni siquiera se ha llevado a debatirlo. Esto es una historia muy larga. De hecho, uno de pronto, conociendo un poco la experiencia y cómo funciona el Congreso, yo estoy plenamente seguro que ese proyecto no se va a aprobar. Pero entonces, ¿qué hacemos? No debatimos, o por lo menos permitimos a la Comisión Primera del Congreso, de la Cámara de Representantes, escuchar a la gente, escuchar a los congresistas y obviamente entender qué hay en el fondo de esta iniciativa. Listo, vamos a un espacio de relax, ¿sí? También hay que relajarnos un poquito, y recuerden que pues, los candidatos son personas, ¿no? Son seres humanos y van a estar sometidos a futuro a presiones, a desagravios, a ataques, y desde Menteley hemos mirado que Eduardo Enríquez tiene como una personalidad muy tranquila, así lo miramos, como personalidad muy tranquila. Es una persona que tiene una gestión emocional muy buena, porque yo no recuerdo en las redes algún comentario que usted sea como alzado de tono, como grosero, y en Menteley aplaudimos las buenas formas en la política, se lo digo, muy buenas formas. Nos gusta mucho rescatar eso en los candidatos porque estamos como aburridos de esa incitación al odio, a la violencia en el lenguaje, y eso tiene que ver con gestión emocional. ¿Cómo se cataloga en esa personalidad? Según Menteley, ¿estamos equivocados o esa es como la descripción de su personalidad? No, totalmente de acuerdo con Menteley. Soy una persona extremadamente tranquila, que a veces mi esposita en la casa me lo critica, que por qué soy tan tranquilo. Pero ayer mostraba yo un video en redes sociales, en mis estados, que le enseñaba a mi hijita que el primer valor que hay que aprender es el de la paciencia. Porque la paciencia significa tranquilidad, significa no amargarse por cosas que la vida no lo permite. Y uno siempre trata de que cuando llegue a la casa, dejar los problemas afuera, ¿no? Llegar a su casa, sentir el calor de hogar y hablar de otras cosas que son más importantes en la vida de una persona. Pero yo creo que todo el equipo que hoy me rodea me dice: oiga, Eduardo, usted qué tranquilo que es, ¿no? Y en política, frente a todos los ataques, yo creo que sí hay que hacer una revisión, ustedes, muy juiciosa de lo que está pasando en redes hoy con la violencia digital. A mí me preocupa enormemente. No es posible que a un grupo de personas, por hacer un comentario, entonces vengan los ataques, ¿no? Y sin conocimiento de lo que hay detrás de eso. Yo les digo: mira, a mí en lo personal uno está acostumbrado a esto, pero yo tengo una hija de 7 años que yo, ¿cómo le explico
¿no? Del por qué las cosas o por qué los ataques, que muchas veces yo no comparto, entendiendo y respetando la libre expresión de las personas, pero hay niveles. Digamos que en eso yo trato de hacer una plena tranquilidad, pero sí de pronto no exigir, pero sí pedir que haya un respeto por unas familias que también están detrás de todo esto. Vamos con ese tema que es condena a los candidatos y también someter a una sanción social. La sanción social en las redes no es negativa, ¿no? Nosotros la vemos como positiva. Quien actúa mal en las redes debe ser sancionado socialmente. Hay una opinadora política en Tumaco, su nombre es Ivonne Quiñones, y escribió un comentario muy fuerte en redes. A nuestro juicio, desde Menteley, es un comentario hasta violento, susceptible incluso de ser tratado de una forma legal. Ella escribe, aludiendo al candidato Enríquez Caicedo: existen básicamente dos razones por las cuales un negro votaría por un candidato del sanguinario e históricamente proesclavista Partido Conservador. Primero, porque desconoce la historia, y segundo, porque posee una moral extraordinariamente laxa. Si ayer votó por la momificada madre, hoy piense antes de votar por el hijo. Si es conservador, no es bueno. ¿Qué opina, candidato, frente a ese comentario? Bueno, yo lo leí, hoy me lo presentaron, digamos, una parte del equipo de trabajo. Primero, pues que yo no conozco a la señora, ¿no? Seguramente sus razones ella cree tener, pero eso es a lo que yo voy. Digamos, la señora no me conoce, ella no puede decir que yo soy esclavista, que yo soy X, Y, Z, ¿no? Y de hecho le hago una invitación, si es que ella, eso en algún punto uno como persona dice, bueno, si yo respondo, hay una contrarrespuesta, y si después vuelvo a responder, entonces yo trato como de no darle importancia, pero con esto yo quiero, digamos, reforzar mi respuesta. Tres cosas. Primero, nosotros tuvimos la votación en la historia del municipio de Tumaco. A raíz de eso, nosotros llevamos 3 obras importantísimas que hoy están siendo ejecutadas. La primera, la construcción de una alcaldía, que si uno va a Tumaco, ve la situación precaria de una alcaldía donde llega la gente a recibir atención. Segundo, una estación de policía en Llorente, que ustedes saben lo que está pasando en Llorente. Y hoy aprobamos una construcción de la plaza de mercado de Tumaco. Eso suma más de 30.000 millones de pesos. Entonces, si yo leo ese concepto de la señora y yo me evalúo personalmente, que es lo que siento yo como parte, como nariñense, como persona que he servido al departamento, pues claro que yo rechazo esas afirmaciones, ¿no? Y creo que eso viene más atrás. Me han dicho que es una persona pues que seguramente ideológica no comparte lo que yo pienso, y eso es normal, pero porque la persona no piensa igual que yo no estoy como en el derecho de criticarlo de esa manera, ¿no? Y creo que ahí también tiene una parte muy importante que no debemos permitir darle fuerza a este ejercicio. Y yo les digo, miren, hoy la persona no es responsable con el uso de la palabra. Uno no sabe el daño que puede hacer o el beneficio, pero una palabra causa tanto daño hoy en la sociedad colombiana que incluso ha habido infinidad de posiciones por parte de la Procuraduría, de la Contraloría, donde a los funcionarios públicos le está diciendo, calma, esto no es así. No podemos nosotros pasar de una función pública a la violencia hoy que no se permite tener en Colombia. Solamente recordemos que hace 3 meses matan a un candidato presidencial, Miguel Uribe, ¿no? Y eso se da por la polarización hoy que está viviendo el país. Entonces, es un llamado a la calma, un llamado a la prudencia. La gente que me conoce tiene la plena tranquilidad que lo que he hecho es servir a este departamento, y que ahí yo también quisiera que en un proceso de reflexión, esta señora, que repito no la conozco, pues si en algún momento quiere conversar personalmente, yo estoy listo, pero trato como de pensar en lo que positivamente podemos hacer. Desde Menteley siempre hemos hecho ese llamado a que tratemos la política desde la paz, desde la convivencia, sin irrespetos, y no estamos de acuerdo en todas las manifestaciones irrespetuosas. Es más, este espacio hace parte de esa gran campaña que nosotros iniciamos, de hacer pedagogía política, de hacerlo en el marco de la paz, e incluso pensamos en hacerlo en este espacio para que las personas, los funcionarios, vengan de sus oficinas, se sienten acá, escuchen hablar de política, incluso entre contradictores. Lo que debe importar es el desarrollo regional, con todos los proyectos, iniciativas, gestiones que vayan en pro del desarrollo regional. Le pedimos ahorita que califique cuantitativamente y cualitativamente, en la escala del 1 al 5, al gobierno actual, en primer lugar, en materia de seguridad. ¿Gobierno nacional? Sí. Yo en gobierno nacional, en temas de seguridad, siento que el gobierno se ha rajado. Lo que está pasando en el Cauca y en Nariño es supremamente complejo, y uno habla pues desde el sur de Colombia. Seguramente en otras zonas del país hay una situación que se presenta que se salió de las manos, y eso hace parte también de unas apuestas que han tenido los gobiernos donde no han sabido limitar esas apuestas. Este es un llamado de atención, independientemente de que el gobierno sea de derecha o sea de izquierda, pero siempre ha sido nuestro reclamo desde el sur, porque la verdad es que con los presidentes de derecha o de izquierda, siempre los golpeados somos en Nariño, ¿no? Entonces, esto no debe seguir adelante. Digamos, esto debe también tener unos límites dentro del ejercicio de la libre movilización de las personas. Miren lo que pasa siempre en el sector de Mojarras. Mojarras es un punto crítico que han hecho siempre, toda la vida, críticas, llamados de atención, en fin, muchas cosas que lastimosamente están pasando en el departamento del Cauca y Nariño, y que con eso nosotros lo que hemos insistido es que no nos dejen atrás en ese centralismo excesivo que existe hoy en Colombia. A veces la gente piensa que Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín es Colombia. Y aquí en Nariño, nosotros los pastuzos, las pastuzas, los nariñenses, hacemos esta crítica respetuosa al gobierno nacional. Entonces, en materia de seguridad, yo siento que se ha rajado la política del gobierno actual.
Cuantitativamente, de 1 a 5. Uy, de unos 5 rajados, digamos que un 2, ¿no? Que falta cuando en el colegio uno lo ponen muy por debajo de la nota para pasar la materia. Entonces uno quisiera decir como un 3 ahí medio rajando pasó, pero no, yo diría que un 2. Vamos ahora con esa misma calificación cuantitativa y cualitativamente en materia de salud, un poquito más sintético. Materia de salud, un 4 con posibilidad de recuperar y llegar al 5. Hoy está en vilo una reforma de la salud, que es una reforma sana, que la necesita Colombia, que la necesita el país. Esperemos que ese debate en el Senado de la República se dé para que sea una ley de la República en este país. En materia de empleo, candidato. Materia de empleo, reforma laboral. Hoy pendientes también de una aprobación por parte de algunas, digamos, una fase final por parte del presidente de la República para la implementación de esta ley, también con una dignidad y una dignificación que yo creo que es válida para el país, sobre todo en un tema de horas extras que hoy se requiere reformar en Colombia y que esperemos que esto sobre todo mejore la calidad de vida de los colombianos. Calificación 5, yo creo que el trabajo se cumplió. En materia de paz y en educación. Pues yo creo que en tema de paz, quiero aquí darle un punto adicional de la calificación al gobernador de Nariño. Yo creo que el gobernador ha hecho la tarea. Si ustedes recuerdan, la única desmovilización hoy que se hizo en el país se hizo aquí en el departamento de Nariño. Ese ya es un punto a favor. Esa es una apuesta que ojalá en el país se viralice o se guíe a todo el país hacia estas desmovilizaciones que hoy requiere Colombia. Pero lo cierto es que esto tiene que generar un equilibrio. No podemos ceder en materia de seguridad pensando en que la paz lo aguanta todo y no podemos ceder tampoco en que la paz, como lo aguanta todo, pongamos en riesgo la vida también de los nariñenses. Entonces, apuesto, digamos, positivo la apuesta del gobernador. Yo lo calificaría como con un 3 llegando a 4, ¿no? Con la posibilidad de que finalizando estos 7, 8 meses que le quedan al gobierno tengamos unas noticias más positivas en este punto. En educación, la verdad yo siento que pasó de largo, ¿no? Y lo hago solamente por 2 o 3 propuestas que tiene el presidente y la palabra es donde tiene el poder para las reformas que se necesitan. La propuesta y la apuesta del presidente es que en materia del ICETEX iba a haber una condonación de esas deudas a los estudiantes. Eso no pasó. Ya es entonces donde uno refleja la gestión con los resultados. Si esa es la gran apuesta del gobierno, yo hoy, quienes tienen las deudas con ICETEX, pues aparte de las dificultades adicionales de formarse hoy en Colombia, pues entonces siento que ahí hubo un traspiés importante y adicional a eso creo que el cambio de tantos ministros no ayuda. Creo que fueron 4 ministros los de educación, estamos hoy en el 4º ministro y eso pues claramente adolece que la gestión que se tenía que hacer hoy carece de estas dificultades o esta realidad. Se ha logrado desarrollar sedes administrativas o extensiones de la Universidad de Nariño. Yo estuve presente en Barbacoas como en ese avance que está haciendo el gobierno nacional de la extensión de la universidad, pero ahora el reto es que vayan los estudiantes. No basta abrir sedes en todo el departamento, sino que podamos efectivamente tener a esos estudiantes hoy que requiere el departamento. Muchas críticas ahí, pero pues bueno, es el momento del candidato, ¿no? Hemos hecho muchos programas frente al cuestionamiento de cómo la educación superior en Colombia, en Nariño, está muy desajustada a los tiempos actuales, ¿sí? Cómo llevar universidades y carreras universitarias a sectores donde requieren más formación técnica, tecnológica. Bueno, ya habrá momento para eso, pero pues gracias, candidato, por esas precisiones. Vamos a reconocer algo. Miren, el hecho de traer la política a la plaza implica que de las personas que van pasando, es como interesante, se quedan un rato a escuchar y es rescatar como esos espacios en la calle donde pues nosotros queremos realizar esa pedagogía política, ¿no? De que no tenemos que escondernos para hablar de política. Fíjense que generar esa cultura es apostarle a la paz y a que la política tiene que hablarse, así sea la discrepancia. Y qué chévere tener aquí un candidato pues que está dispuesto a asumir ese reto. Aplaudimos que Eduardo Enríquez fue el primer candidato que se atrevió a venir acá a la política a la plaza y hay que reconocer también que como Menteley le hemos dado duro a él y a sus allegados. Entonces, pues también hay que reconocer eso. Hemos tratado de hacerlo en el marco del respeto y pues es muy interesante este ejercicio, ¿no? De que ellos den la cara. La propuesta hoy va a ser en que ellos van a hacer un compromiso simbólico con la región. En primer lugar, van a presentar unas iniciativas que encaminarían en su gestión legislativa, ¿sí? También tocar si de pronto se atreven a mencionar un indicador en materia de control político, si también se atreven a formularse unos indicadores en esas leyes que serían necesarias, que ellos han observado. También es generar ese compromiso para que independientemente de la bandera política, ellos puedan comprometerse con el desarrollo regional. Y aquí vamos a hacer un break también, un break de relax para tratar esos temas polémicos, personales y también públicos, y es ese cuestionamiento que puede haber desde la sociedad nariñense tradicional. La familia Enríquez es reconocida por ser bastión del Partido Conservador y nosotros pues nos resultó como un baldado de agua fría cuando nos enteramos de que Eduardito se iba a ir por el Partido Verde. Quisiéramos saber cómo sintió Eduardito y la familia, como si sintieron algo en el corazoncito, ¿no? ¿Sí? Tener siempre un legado al hombro, los reconocen históricamente por ese partido y pensarse ahorita ya yéndose a otro partido. Esa fue una reflexión que hice durante mucho tiempo, digamos que en este ejercicio, y te respondo en 3, digamos, momentos. El primero es que yo sigo siendo conservador.
cambiar de partido no significa que uno cambie en su esencia o en su forma de ser o en lo que cree. Y ahí yo siempre le he dicho a los amigos, yo creo en la familia, creo en la institucionalidad, creo en el orden, pero siento que hay unas agendas que hay que actualizarlas en el partido. Segundo, yo tengo una diferencia muy clara y muy diferente y muy cierta en la dirección nacional hoy del partido. Yo no comparto hoy las posiciones del Partido Conservador a nivel nacional y por eso uno, siendo coherente, pues tiene que también tomar decisiones. Y en parte de eso es porque acuérdate que en el Partido Conservador durante el gobierno del presidente Petro hubo una diferencia muy fuerte del partido hacia el presidente y era una retaliación y un debate de parte y parte, ¿no? Que eso a mí me llevó a un momento incómodo que no quería ser conveniente. Como estoy aquí en el cargo, soy conservador, pero allá la pelea del presidente con el partido. Entonces yo tomé la decisión de renunciar, pero ahí viene la otra noticia y es que yo no renuncié hoy al Partido Conservador. A mí mi padre me aconseja en el 2014 que yo renuncie al Partido Conservador, porque acuérdate que en esa época gana la alcaldía Pedro Vicente Oán, que era un alcalde de izquierda. Y Pedro Vicente me dice, yo quiero que usted sea mi secretario de gobierno. Entonces, como en un acto también de decir, bueno, aquí estamos firmes con el compromiso del proyecto, yo en ese año renuncio al Partido Conservador. Entonces, esta ha sido una explicación que yo le he dado a los amigos, mis ideales no cambian, mi forma de pensar no cambian. Hoy estamos en un partido de centro, que si uno ve quién conforma el Partido Verde, pues tiene múltiples colores, posiciones ideológicas. Pues ahí tenemos desde JP Hernández, que es un crítico y es una persona de derecha, hasta Ariel Ávila u otros representantes que están en la izquierda, o Angélica Lozano, que es una posición de centro, ¿no? Entonces considero que hoy en Nariño eso es lo que hoy requiere y necesita escuchar en esta agenda progresista que nosotros hemos querido formular al país. Que hemos dicho, mire, yo empecé a trabajar con Uribe, después con Santos, después con Duque, hace unos meses con Petro. Que a mí me digan que soy de derecha o de izquierda, creo que no cala bien. Yo soy conservador, me siento conservador, pero creo que hay que actualizar unas agendas que hoy necesita escuchar el departamento. Estamos en este espacio también gracias al Café Veracruz, un café histórico, las sombrillitas del Sebastián de Belalcázar. Yo creo que todos tenemos la experiencia de haber estado aquí tomándonos un delicioso café para que la gente visite Café Veracruz. Estos encuentros con los candidatos y candidatas los tendremos viernes y sábado, haciendo de la política algo cotidiano, algo que no debemos esconder, algo que debemos tratar en paz y en convivencia como lo estamos haciendo aquí. Algo tan interesante porque las personas pasan por aquí, se quedan un rato escuchando. Eso es generar pedagogía política y también convivencia y paz en el marco de estas cuestiones que han sido siempre polémicas y que pues nosotros queremos que se lleven de la mejor forma, con respeto y de una forma pacífica. Vamos ahorita, después de estos bloques de preguntas, vamos a lo puro y duro, porque este espacio... Ahora viene lo puro y duro. Ahora viene lo puro y duro. Ahora sí. Sí, porque este espacio es la continuidad de la gran rendición de cuentas histórica de Base Ciudadana que realizamos desde Menteley. Hicimos un espacio con los congresistas actuales, los que se encuentran allá en esa importante corporación, para que rindieran cuentas. Allí estuvieron algunos, otros no vinieron, tuvieron su sanción social, y conexo a eso, ahora estamos brindándole la oportunidad a las nuevas alternativas, siendo sinceros y claros. Para Menteley y para la gran mayoría de personas que asistimos a esa rendición de cuentas, nuestros congresistas actuales nos quedan debiendo, ¿sí? No están haciendo un trabajo ni siquiera en ese nivel bueno, tal vez regular, algunos acercándose a lo aceptable, pero sí vemos la necesidad de que nuevas alternativas lleguen al Congreso. Por eso este espacio es para los candidatos y candidatas que quieran presentarse y darse a conocer y comprometerse también con la rendición de cuentas a futuro. La idea es que ahorita vamos con ese otro segundo bloque que tiene que ver mucho con las propuestas que sean susceptibles de hacerse un seguimiento y hacerse la evaluación respectiva. En primer lugar, candidato, quisiéramos brevemente que usted manifieste algo importante, lo importante de su vida, conexo a su preparación, su liderazgo social, empresarial o laboral, lo que aplique para su caso, y que lo conecte también con esa aspiración al Senado y la razón de esa candidatura. Hay una conexión directa entre la formación pública y los cargos de elección. Siempre he sentido que en algún momento hay que tener estos retos. Esta es la primera participación mía en una elección, no había tenido la oportunidad de ser candidato, esta es mi primera vez, y es como cuando uno está en el colegio y va pasando las materias. Entonces, cuando yo empiezo en el sector público, empiezo en el sector defensa, después paso al sector agricultura, después paso en una experiencia que tuve por fuera del país como cónsul de Colombia en Boston, pues digamos uno le va poniendo el chulito, en el sector transporte donde estuve ahorita, en el sector vivienda, 3 años en el Fondo Nacional del Ahorro, y ya es el momento de decir, ahora sí yo voy a participar de este tipo de elecciones. Entonces, siento que es una materia más en la vida pública que uno debe hacer, y por eso hilo o conecto esta aspiración con lo que hoy estamos haciendo como candidatos al Senado por el Partido Verde. Entonces, en esa dinámica, es el camino el que me ha ido mostrando el ejercicio de cada paso que doy. Y les cuento una anécdota pequeñita, si me permites, con el tiempo que sé que es limitado. Y es que hace 4 años, cuando fallece mi padre, yo hablo con él y le hago la pregunta. Le digo, padre, si tú vas a aspirar, yo no renuncio al cargo de director de la agencia rural, porque para mí es un cargo importante. Y mi padre en el mes de febrero, que es cuando se daban las renuncias, me dice, oiga, mi hijo, renuncie, porque con esto de la pandemia uno no sabe qué va a pasar. Yo no renuncio, digo, no, yo me quiero quedar en el cargo. Yo no renuncio y mi padre fallece en abril.
Y ahí es que uno empieza a preguntar, oiga, ¿por qué no renuncié? ¿No? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no recibí el consejo de mi papá? Después viene lo del ministerio, llego a ser viceministro y de pronto uno entiende el porqué de esa decisión en ese momento, pero más allá yo considero que he cumplido todas las etapas y digamos que en este momento yo siempre le he dicho a Dios que me ponga donde Él considere yo pueda servir a la gente. Y en ese servir a la gente, yo creo que así lo he hecho en estos 19 años y que yo espero con el apoyo de muchos amigos poder llegar al Congreso de la República para ser esa voz en Nariño que hoy necesita nuestra tierra. Entonces, es una batería más, confiados en que Dios nos dé una manito, confiados en que mi papá desde el cielo también nos eche una bendición y nos guíe en este camino y que sé que cada día más nariñenses y colombianos están creyendo en esta iniciativa. Tomamos el centro de este evento, que es la presentación de sus propuestas o de la gestión legislativa que puede ser sujeta a medición, seguimiento y evaluación desde Nariño. Y esas propuestas obviamente ojalá estén muy encaminadas al impacto en nuestra región, ¿no? A Nariño. ¿Cuáles serían al menos 3 de esas propuestas? Eso sin contar unas obvias, ¿no? Que es la asistencia a las sesiones, ojalá por encima del 90%, el hacer esos controles políticos, que eso no lo podemos ahorita como tratar, porque se dan en el momento, dependiendo de la situación, pero estas serían como 3 de esas propuestas. Nosotros desde Menteley somos juiciosos en mirar cada vez que un político entra al TikTok, como el doctor Eduardo, nosotros ya estamos ahí mirándole, stalkeándolo, mirándole todo lo que está haciendo, cuál es el contenido. Y lo hemos mirado como muy afín al TikTok, muy fácil, como que enganchó de una. Sí, se siente muy bien ahí en el TikTok. Y dentro de esos videos aparece una importante propuesta que usted trata de la ULA, la Universidad de Libre Aprendizaje. Me pareció muy interesante. Sí. Esa está muy conectada con nuestras críticas frente a la no pertinencia de la educación superior, a ese necesario reajuste de la universidad para llegar a los territorios y responder a la empleabilidad. Porque un fenómeno que estamos viendo acá es cada vez más profesionales sin trabajo, ¿sí? O profesionales en un empleo donde está minimizado su capacidad, ¿no? Ayer nos encontrábamos con una niña en Túquerres y que nos reconoció desde Menteley y ella nos decía que era economista y que usted que va a hablar con los futuros congresistas, por favor, que traten ese tema de la empleabilidad en la materia de nosotros, en nuestras profesiones, dignificar nuestra labor, porque estamos teniendo que trabajar, ¿sí?, en otros oficios para los que pues estamos sobrecalificados, sobrecalificadas y donde ellos no se sienten cómodos también. ¿Cuáles serían esas propuestas del candidato que pueden sujetarse a esa medición y evaluación en el futuro? En la vida pública uno ve cómo proyectos de ley se van frustrando, ¿no? Porque se hunden, porque no se aprueban, digamos, realidades normales hoy del Congreso. Ahí en algún momento mi padre hizo un proyecto de ley que se llamó el Digesto Constitucional. ¿Qué es el Digesto Constitucional? Que hizo un estudio de un montón de leyes que hoy existen en el país o que existían y no se aplicaban. Entonces, a través de una ley, cogieron todas las leyes que no se aplican y dijeron, se hunden o se acaban estas leyes. ¿Sabes cuántas leyes alcanzaron a hacer? Creo que hasta el 2014, que cogieron un tramo de normas anteriores a este año. Más de 8.000 normas. Dijeron una ley por medio del cual se eliminan estas leyes. Entonces, claro, uno quiere ser muy activo en el Congreso y llevar un montón de soluciones al país, ¿no? Que uno dice, venga, en educación, en salud, en vivienda, pero hay que ser muy asertivos con la propuesta. Entonces, ¿qué hemos dicho? Primero, en materia de educación, institucionalizar la Universidad de Libre Aprendizaje. Hoy no es posible que en la universidad pública le estén cobrando a un estudiante 150.000 pesos por un PIN y que si no pasa, pues pague otros 150 y si no pasa otros 150. Eso es un despropósito con la gente que hoy no tiene recursos para estudiar. La institucionalización lo que busca es precisamente que si algún día ustedes o algún profesional dice yo quiero ir a dar clases, las puede hacer, el estudiante sin requisitos ingresa a la universidad a recibir sus clases y la universidad pública le certifica esos conocimientos como un proceso de educación continua. ¿No? Porque ¿qué es lo que pasa? Hoy, y los datos al final no tienen contradicción, de 4 estudiantes solo 1 termina. ¿Eso qué significa? Que 3 estudiantes no terminan su educación, 2 de ellos porque no tienen plata para pagar y 1 de ellos porque no encuentra la vocación del estudio, que porque no le gustó estudiar Derecho. Entonces, a veces uno en el colegio lo forma, ¿no? Le dice, vaya a los cursos para que usted le van a decir qué es lo que tiene que estudiar. Y dice, oiga, usted es bueno para el Derecho, ¿no? Entonces, vean, en el colegio me dijeron que soy bueno para el Derecho, voy a estudiar Derecho. Y al mes se retira porque no le gustó el Derecho. Entonces hay 2 problemas, el acceso y la vocación del estudio. A eso le queremos apuntar con esta institucionalización de la Universidad de Libre Aprendizaje, una experiencia que hicimos en la Gobernación de Nariño hace algunos años. Más de 13.000 estudiantes se formaron. Esto significa que funciona, y eso significa que en unión de la universidad pública con la gobernación y el sector privado se pueden hacer este tipo de iniciativas. Segundo punto, el dato también hay que comentarlo, Colombia es el primer país en el mundo con la mayor cantidad de madres solteras. Ahí hay un dato, ahí hay una inquietud. ¿Qué pasa hoy en Colombia? Que no se pueden formar los hogares o que los forman una madre que se vuelve cabeza de hogar. Yo sí siento que deben existir más garantías para hoy estas madres que están formando sus casas, sus hogares y que por razones de la vida no lo conforman padre y madre, pero que tienen las mismas garantías o deben recibir las mismas garantías, sobre todo en el sector laboral, que es donde considero se puede hacer algo.
Y tercero, nosotros hemos dicho que en materia de educación, en materia de la política o de, digamos, de los derechos de la defensa de la mujer, hemos recibido hoy un cuestionamiento, una preocupación de muchas personas que quieren salir adelante y en materia de educación y formación financiera están mal. ¿Qué es lo que pasa? Y esos son datos también de la Cámara de Comercio. Va una persona, inscribe su empresa, su emprendimiento, dice quiero tener yo mi registro en la Cámara de Comercio. El año pasado más de 6.000 registros en la Cámara de Comercio y casi que el 90% gente que se quebró arrancando. ¿Por qué? Porque no le enseñan a la persona cómo montar empresa. Y ese también hace parte de un proceso de educación financiera para que también nosotros como Estado no seamos la talanquera al proceso. Es que el problema lo pone el mismo gobierno. Si uno quiere empezar una empresa, un listado, ¿no?, de requisitos, de obstáculos, que en el camino la gente se va quedando porque dice, oiga, no, yo si no me le mido a esto, ya me gasté mis ahorros, me gasté mi platica y se quedó ahí sin saber qué hacer. Entonces, si damos más educación, si fomentamos que las personas puedan recibir la formación suficiente para sacar adelante sus iniciativas personales, laborales, de educación, pues creo que le estamos haciendo un gran aporte a la sociedad y que considero que son proyectos de ley que van de la mano con lo que hoy necesita un sector de la población. Otras iniciativas en materia de salud, otras iniciativas en fomento también a cómo podemos mejorar las condiciones de vivienda, pero considero que estas tres banderas van a ser esenciales en los debates del próximo año. Serían las que queden como de compromiso, si usted acepta acá, simbólicamente, para hacerle una evaluación en el futuro. En materia de educación son dos propuestas: la institucionalización de la Universidad de Libre Aprendizaje y cómo dentro de las instituciones educativas se empieza a generar cátedras para mejorar la formación financiera de las personas y cómo arrancar este tipo de emprendimientos. Y en materia social consideramos que a las madres cabeza de hogar hoy en materia laboral se les debe generar más respuestas por parte del Estado. Ahí estamos en construcción de ese proyecto, pero sobre todo yo digo algo, mire, la madre cabeza de hogar que hoy no tiene un esposo, ¿a quién busca cuando tiene un hijo? A su mamá. Digamos que a veces la abuelita es la que hace los papeles de padre y madre, que ellos se convierten entre madre e hija pues en un hogar. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar en esas garantías, no solamente para las madres que conforman un hogar, sino también para su núcleo familiar. Entonces vamos a construir un proyecto muy bonito, que lo vamos a comentar, pero es precisamente esas tres iniciativas que tenemos hoy en mente. Se propone 3 iniciativas para que sean sujetas de la rendición de cuentas a futuro. Queremos saber si usted se compromete a presentarse para un seguimiento desde la ciudadanía, ¿sí?, y para la evaluación respectiva, que sería los 4 años, más o menos, como la que hicimos. Usted se compromete simbólicamente aquí, frente a las cámaras, al público, y también si el compromiso es por apoyar las iniciativas que vayan en pro del desarrollo del departamento. Total compromiso, yo creo que eso ha sido parte de la esencia de lo público. De hecho, la rendición de cuentas o estos espacios que al final son una rendición también de lo que uno está haciendo como congresista, es importante para medir indicadores. Algunos de los indicadores le dicen cómo avanza, en qué logró hacer las cosas, en qué está quedado, y que con eso vayamos nosotros revisando con detalle cómo esto se puede llevar a cabo, pero compromiso 100%. Recordamos que, miren, es el primer candidato en este momento que ya hizo ese compromiso simbólico hacia una rendición de cuentas hacia el futuro. Lo que tenemos como iniciativa es en 2 años, esperando pues lo más positivo para usted, lo mejor, que quede como senador de la República. Cuando esté allá, a los 2 años, estaremos haciéndole el llamado a usted junto a los otros congresistas de Nariño para evaluar cómo va en ese camino, ¿sí?, de esos indicadores. Y al final, casi a los 4 años, también le estaremos haciendo el llamado para hacer ese sondeo general de cómo terminó, ¿sí?, la gestión legislativa. Agradecemos ese compromiso del candidato y queremos animar a los asistentes, a los y las asistentes, para que si tienen alguna pregunta, pueden hacerse acá al frente, ¿no?, y hacer una pregunta, un cuestionamiento, obviamente en el marco del respeto, que aquí el candidato pues está dispuesto como a responderlo. Entonces, si alguien quiere, se va acercando acá, mientras nosotros vamos tratando otros aspectos muy importantes. Quisiéramos que usted, en este espacio que nos queda, candidato, nos cuente cómo se ha sentido y si estas preguntas, esta mixtura de preguntas políticas, en materia personal, respuesta a cuestionamientos, lo ha tenido en otros espacios. ¿Cómo se ha sentido? Bueno, primero yo creo que lo importante en esto es que nos hemos conectado en TikTok, que hace poco yo le digo al equipo de comunicaciones, mire, es importante salir a defender al nariñense, salir a defender a nuestra gente, poner posiciones, y yo creo que estas plataformas es hoy lo que están haciendo. De hecho, si ustedes ven los resultados electorales de mucha gente, hoy vemos muchos congresistas, muchos alcaldes, muchos concejales que vienen de las redes sociales, y eso me parece supremamente importante. Y esto se convierte en una plataforma para poder hablar de lo que uno quiere. A veces cuando uno dice, oiga, ojalá no el periodista o quien está manejando el programa me pregunte tal cosa, ¿no? Porque yo creo que eso hace parte también del ejercicio, porque yo siento que aquí es donde se corta un poco lo que uno ve en televisión o en algunos medios a cómo uno puede conocer al candidato.
¿no? Entonces yo les he dicho, mire, soy una persona en estos términos, me formo, de este sentido, hago las cosas de esta manera, busco hacer las cosas de la mejor forma y estas son hoy mis preocupaciones, mis aciertos, mis debilidades, mis fortalezas, etcétera, etcétera. Entonces, felicito al formato, ojalá todos los candidatos pasen por este espacio. Me parece importante que hagamos ese compromiso de las propuestas porque al conocer las propuestas, si otro candidato dice yo voy a llevar esto al Congreso, pues yo voy a estar muy pendiente como senador que el compromiso que hacemos acá pues lo hagamos realidad en el Congreso. Porque desde que sean propuestas, y creo que esa es también parte de la tarea, si son propuestas que le benefician al nariñense, pues ahí voy a estar como defensor de este ejercicio. Entonces yo feliz, agradecido con el espacio y que ojalá esto se repita en estos 3 meses que nos quedan de campaña para poder comentar cómo va este ejercicio. Esta iniciativa también cuenta con el apoyo de Café de las Sombrillas del Sebastián de Belalcázar, un lugar muy ameno donde pueden venir, tomarse un cafecito y ahora los viernes y sábado a hablar de política en el marco del respeto hacia una cultura de paz frente a esos temas que a veces son como cuestionados. Al final, candidato, quisiéramos que usted invite a los demás candidatos y candidatas para que hagan parte de esta estrategia para la rendición de cuentas, para que ellos inicien con esa cultura de generarse una especie de plan de gestión como usted ya lo tiene, con sus 3 propuestas madre, digámoslo así, que son principales, sin embargo tiene otras, pero al menos usted se ha colocado como meta esas 3 iniciativas. Una invitación a esos candidatos y candidatas, independientemente de su bandera política, y también que los anime, ¿no?, a pensar con base en el desarrollo regional, que no importa la bandera política y que es necesario la unión frente a esos procesos macro que nos interesan a todos nosotros. Esa invitación. Y al final, también usted pueda hacer ese ranking a su juicio de esas problemáticas que podrían ser las más sentidas, al menos 3, en la que deberían unirse la bancada nariñense en el Congreso a futuro para poder encontrar soluciones. Primero una invitación a todos los candidatos. Yo creo que a veces la queja reiterativa de poder tener más tiempo, poder tener más espacios, pues aquí está la puerta. Nosotros hoy como candidatos lastimosamente hay unos sectores a los que no podemos llegar. La violencia no nos permite recorrer todo el departamento y por eso estas plataformas se vuelven supremamente importantes en llegar o llevar este mensaje a todos los 64 municipios. Entonces, ideal que con Menteley hagamos este ejercicio, invitadísimos, al igual yo creo que nos tenemos que no someter, pero sí enfrentar a este tipo de conversaciones que le ponemos de pronto un poquito de picante, ¿no?, al programa, porque me parece que es justo y así es también como le ponemos el frente o le ponemos el pecho a muchas de las tareas que tenemos que hacer como servidores públicos. Una conversación como muy amena, ¿no? O sea, yo me he sentido muy bien aquí con el candidato. A veces uno los mira pues ahí en las redes, en la televisión, en altos cargos y a veces parece como imposible tener una conversación. Pero fíjense que todo esto se ha dado, ¿no? Y gracias a las redes sociales, ¿no? Las redes sociales nos han permitido, como dice Eduardo, estar más cercanos, tanto de forma tecnológica como presencial. Y esto es la muestra de que TikTok funciona. Animar a más creadores de contenido nariñenses para que opinemos políticamente, ¿sí? Por ahí vamos a hacer un video rescatando algunos que están surgiendo aquí, no importa de qué lado político vengan, pero que se atrevan a opinar políticamente, obviamente en el marco del respeto, para generar esa cultura, esa pedagogía política que queremos acá. Tenemos una pregunta de alguien, entonces vamos a aprovechar acá y animar a las demás personas, ¿no?, que hagan las preguntas al candidato. Doctor Eduardo, digamos que nosotros conocemos la gestión de los congresistas respecto a que siempre nos quedan sin sabor, que en campaña nos someten, pero pensamos que no hacen mucho trabajo en el tema legislativo. Sin embargo, sí me gustaría saber desde su cartera o desde su viceministerio, ¿cuál fue su trabajo, cuál fue su labor específica para Nariño dentro de su cartera? Yo siempre le he dicho, mire, primero entendamos que dentro del gobierno nacional las diferentes estructuras o dinámicas de los ministerios, lo que nos permitió a nosotros en lo personal fue primero tener una cercanía con todo el sector transportador del país. Eso permitió que en muchas de las manifestaciones o movilizaciones de los transportadores pues hayamos puesto como un punto positivo, un grano de arena en solucionar ese tipo de conflictos sociales. Bien, lo importante que también es de esa infraestructura que hoy tiene el departamento, creo que 3 noticias fundamentales. La primera de ellas, la inversión más alta en la historia del departamento de Nariño en aeropuertos. En el aeropuerto de Ipiales 154.000 millones, en el aeropuerto de Tumaco 110.000 millones. Logramos, ya hace pocos días estuve con la ministra de Transporte y me confirmó que es una realidad la terminación de la doble calzada Pasto-Catambuco. Yo creo que eso hoy nos lo merecemos los nariñenses, esperemos que esto se dé de la mano con este ejercicio. Y adicional a eso, yo les digo a los amigos, en una entrevista me decían, oiga, pero usted no ha hecho nada, ¿no?, que ese es el recurrente de los políticos. Oiga, revise mi hoja de vida de estos 19 años, no solamente como viceministro de Transporte, en muchas tareas que yo he venido realizando, pero en la parte social, nosotros desde el ministerio hicimos una labor fundamental de permitir que nunca
el departamento de Nariño entra en desabastecimiento independientemente de los bloqueos en el país. Recuerdan ustedes que cuando pasó lo de Rosas, que fue una catástrofe monumental aquí en el país, en el departamento, lo que hicimos fue incluso traer desde el Ecuador todo el abastecimiento en diferentes frentes que hoy requería Nariño. Entonces, de pronto esa gestión que dicen así, pues no, llegó el combustible o llegaron o no nos quedamos con los supermercados vacíos, ¿no? De pronto eso es parte de lo que a veces no vemos, pero que también hay un trabajo detrás de todo esto. Entonces, logramos nosotros, mediante un diálogo social permanente con las comunidades, con los manifestantes, avanzar en este ejercicio, y por eso yo agradezco pues de entrada la confianza del señor presidente de la República para permitirme estar en este cargo tan importante de mi vida pública. Ese tema de la cuestión de abastecimiento lo hemos tratado acá con un amigo que tenemos aquí en el departamento, que es Mario Guevara, de Petronar. Y pues tenemos pendiente, el gobernador ya nos invitó a Menteley, fruto de un documental que hicimos de las minas, la situación de las minas en Guachavés y en Mayama. Él también nos escribió y está dispuesto a tratar ese tema, y vamos a aprovechar ahí para las personas que siempre nos siguen esa cuestión del desabastecimiento del combustible y la demora en la autorización para que opere Petronar, porque sabemos que Petrodecol, que está en Tumaco, tiene algunas situaciones también de desabastecimiento, a veces también no alcanza, se dificulta la llegada a otros municipios lejanos, para que lo tengan en cuenta. Antes de pasar a la siguiente pregunta, recordemos que estamos en Café Veracruz, promocionamos este lugar, nos ha abierto las puertas para tratar temas políticos con los candidatos. Recuerden que pueden venir acá a tomarse su cafecito, bueno, es viernes, ¿no? Nos merecemos una cerveza o un hervido con toda la responsabilidad del caso, y temas políticos hacia las mejores alternativas para el desarrollo regional. ¿Cuál fue su papel en el tema de los paros de transporte? Pues recordemos que eso afectó mucho a Nariño, y yo sí quiero saber qué viene para Nariño, o sea, qué significa esto para usted. Gracias. Bueno, yo creo que esa pregunta es supremamente válida en el ejercicio de entender que el papel nuestro dentro del conflicto social que hoy tiene el país, nosotros logramos en los diferentes espacios, no solamente en Nariño, sino a nivel nacional, un proceso de escucha y de diálogo constante. En alguna ocasión me llevaron al Cauca, que estuvimos ahí con un grupo enorme de fuerza pública porque no era fácil llegar, y nos metimos muy adentro del departamento y tuvimos unas tensiones muy fuertes porque otra vez nos iban a bloquear el departamento y el sur del país, y después de unas conversaciones de 8, 9, 10 horas logramos salir adelante. ¿Esto qué significa? Que estos trabajos, que a veces no tienen indicador de medición de en cuántos paros participó y cuántos paros desbloqueó, sí es un trabajo constante que lo hicimos en todo el país, en el Chocó, en norte de Santander, en el departamento de Nariño, en Cauca, en el Valle, en Antioquia, porque hoy la realidad social, y es que es algo que tenemos que atender todos los días, es que a la gente no le gusta que le cobren un peaje. Entonces, como no le gusta, a bloquear la vía. Y eso no solamente pasa en Nariño, pasa en todo el país, pero siempre nosotros llevamos o logramos avanzar mediante acuerdos reales, que lo más, digamos, o lo más positivo dentro de este ejercicio, primero es permitir la libre movilización de las personas, y sobre todo que un Estado debe responder para las garantías que hoy necesitan diferentes departamentos del país. Entonces, muy importante nuestro papel en ese sentido, y yo creo que en eso uno ya se vuelve como experto, ¿no? Experto en negociación, experto en conciliación, experto en hacer las paces, ¿no? Y por eso siempre yo digo que mi vida, esa tranquilidad de la cual les he hablado, pues la he usado hasta tal extremo de tener una paciencia enorme para que estos diálogos vayan por buen camino. Le agradecemos muchísimo, completamos una hora acá en este lanzamiento de la política a la plaza en Café Veracruz. No olviden que vamos a estar aquí con candidatos y candidatas, escuchando sus propuestas, su compromiso simbólico. Hasta este momento vamos con un parte positivo, porque el candidato Eduardo Enrique, que se acaba de comprometer a la rendición de cuentas, a esa cultura que queremos generar en Nariño para que los funcionarios públicos, servidores que lleguen a estas altas corporaciones, rindan cuentas a la ciudadanía. Un agradecimiento total, candidato, a todas las personas que estuvieron conectadas, a las personas que vinieron a hacer presencia en este espacio tan interesante. Despedida final, candidato. Bueno, muchas gracias, Mauricio, a Menteley. Para nosotros es supremamente importante compartir estos espacios, reiterar la invitación a que puedan compartir, invitar a todos los candidatos que hacemos parte de este proceso, que vengan, que anuncien los proyectos, que anunciemos también esa rendición de cuentas supremamente importante, y ahí también le echamos la cuñita al Café Veracruz, que vengan y lo visiten, que aquí se toma un café muy rico. A Diego, su propietario, agradecerle pues por este espacio, y qué bueno que podamos conversar hoy atendiendo también las preguntas de quienes pudieron acompañarnos. Mil y mil gracias por este espacio. Candidato, del público nos dan algo, y es si ya tiene número.
Oiga, esa pregunta quisiera responder. Ya tenemos candidato. Esto ya la inscripción está lista. Nos falta el número. Apenas lo tengamos, que yo le digo, ¿qué número le tocó? Digo, no, el número ganador, no se preocupen, que el que tengamos le metemos la fe, le metemos la fuerza para estar en el Senado el próximo año. Yo espero ya tener el número en horas de la noche, porque esa discusión no es fácil, ¿no? Todos los políticos quieren los mejores números, pero confiando en Dios que el que nos pongan ese va a ser el ganador. Arrancamos, yo felicitaba a Menteley por ese crecimiento. No sé cuándo arrancaron ustedes en este proyecto, pero ese año imagínense lo que hoy está haciendo, ¿no? Que recoge estas preocupaciones, inquietudes, propuestas. Yo creo que ha sido fundamental, todo lo que están haciendo muy bien. Como exponencial es el crecimiento de ustedes, queremos que exponencial también sea nuestra campaña, que llegue mucha gente, que tengamos todos los votos posibles, pero sobre todo invitarlos, que yo creo que para nosotros como candidatos estos espacios ojalá se proyecten en todos los medios de comunicación donde nosotros queremos participar. Felicitaciones y pendientes de una próxima invitación. Muchas gracias, candidato. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias.